de Cristo, mis hermanos. Amén. En este momento tan especial para Dios y para nosotros, ¿verdad? Estos momentos yo los considero tan importantes porque es el momento en el cual yo me conecto con mi Dios y mi Dios conmigo. Yo tengo la seguridad, ¿verdad?, de que Dios escucha mi alabanza, Dios escucha mi adoración, y por ello estamos aquí, aleluya. En este culto tan hermoso, hermanos, vamos juntos a adorarle, exaltarle como es digno, ¿verdad? Y para ello voy a leer el Salmo 29, dice de la siguiente manera: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, aleluya. Así que, hermano, yo le motivo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, que juntos adoremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque para ello hemos sido llamados, para ello hemos sido, ¿verdad?, unidos en estos momentos. En medio de este canto, hermano, yo le invito a que usted y yo juntos adoremos al Rey. Gloria a seremos, cielos libertades, libres seremos, cielos libertades, libres seremos, cielos libertades, libres seremos, libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. A ver cuántos son libres en este lugar. Hijos libertades, libres seremos, hijos libertades, libres seremos, hijos libertades, A ver, dígalo. libres seremos, hijos libertades, libres seremos, libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. A ver que lo digan fuerte al Señor. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Gloria, gloria, gloria al que vive, al que reina por siempre. Bendito Dios. Qué hermoso, hermano, que en medio de la adoración tú y yo podamos entrar y sentir esa entrega en Cristo Jesús, ¿verdad? Aleluya. El Salmo 28 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo
dejándome de ti, semejante a los que descienden al sepulcro. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Dios de vivos y no de muertos. Aleluya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto lo veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Cercano está tu presencia, Padre eterno. Gloria, gloria. Dale la honra y dale la gloria a ese Dios grande y fuerte en el cual hemos creído tú y yo, hermano. Gracias a Dios. Hermano, vamos a pasar a traer, ¿verdad? Con gozo, con júbilo, con alegría, hermano. En medio de estos tiempos sí se puede, hermano, sí se puede ofrendar, diezmar, aleluya. Y no hablo de la cantidad, hablo de ese acto que tú y yo podemos experimentar en traerlo delante de nuestro Dios. Gloria a Cristo, de una manera simbólica, hermano. Yo te invito a que lo tomes en un lado una vez más. Lo que tú has propuesto en tu corazón, tú lo sabes. Porque solamente damos de Es a ti a quien anhelo. Levantes tu mano derecha y con esa Es por ti seguridad que yo suspiro. que Dios hace que sientas. Ora a Dios, Más allá del Señor, velo. no lo traigo por necesidad, no lo traigo porque me dicen, lo traigo porque creo en tus fieles palabras, lo traigo porque tú eres Dios, lo traigo porque he creído en tus promesas. Oh Padre, quiero agradarte, quiero exaltarte aún en esto, Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias, Señor, porque tú traes sanidad a mi vida, a mi familia, y traes esa protección que necesito, Señor. Aleluya. Gracias, Padre eterno, santo, aleluya. Hermano, en medio de este gozo, de este regocijo, sí se puede estar contento, hermano, sí se puede, aleluya. Sí se puede alabar a Dios de estos tiempos, no importa cuáles sean, sí se puede, hermano, aleluya. Pero así con este gozo, este mismo gozo, dejo este lugar a dirección del Espíritu Santo, a cargo de nuestro pastor, beso, hermano. Sigámonos gozando en la presencia del Señor Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, mis hermanos. Le damos al Señor gracias una vez más porque nos estamos gozando en esta tarde, dándole al Señor la honra y la gloria en este hermoso culto. Gloria a su nombre. Muy bien, mis hermanos, quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y quiero felicitarle a su familia, a cada uno de ustedes por seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Y vamos a ocuparnos de la palabra en unos momentos, ¿verdad? Y quiero invitarte a que abras la Escritura, hermanos, o escuches la palabra de Dios en Evangelio según San Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera
que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, una vez más. Te rogamos, Cristo poderoso, que tú hables a nuestras vidas por medio de esta palabra, esta porción de la Biblia, Señor, que hemos apartado en esta tarde, Señor Jesucristo. Rogamos que ese rema llegue a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que te manifiestes en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has ayudado, nos has bendecido y has permitido que estemos, Señor Jesucristo, de pie. Alabado seas por siempre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Le damos al Señor gracias, ¿verdad? Y bueno, ahí en tu hogar donde te encuentras, yo espero que esta palabra que se va a predicar bendiga tu vida. Y quiero titularle a esta porción de la Biblia: Él va en mi barca. ¿Cuántos podemos creer, hermanos, que Él va en nuestra barca? Amén. Yo creo, hermanos, que debemos creer o debemos confiar en que el Señor está con nosotros. Miren, esta porción de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que definitivamente en esta porción de la Biblia nosotros, hermanos, podemos ver manifestado el poder de Dios. Desde el momento en que Él declara, ¿verdad?, o Él reclama a esa tempestad y la hace callar, nos damos cuenta que el Señor tiene poder. La Escritura, si leemos el capítulo 4 y el capítulo 5, nos podremos dar cuenta, hermanos, cómo Dios alcanzó una gran popularidad. Fue muy conocido y bueno, debido a ese ministerio que Él estaba desarrollando y los milagros que estaba realizando, seguramente esto provocó que muchas personas vinieran a buscarle, que muchas personas vinieran a buscar un milagro, un beneficio de Dios. Y bueno, creo que esa situación, hermanos, provocó que el Señor Jesucristo en esos momentos, en esos tiempos, cuando realizaba su ministerio, quizás no tenía tiempo ni para comer. Es probable que no tenía tiempo tampoco ni siquiera para descansar. Aparte que Él hacía los milagros y andaba entre la multitud, también tenía que tomarse tiempo y dedicarlo a la enseñanza. Aleluya. A sus discípulos. Tenía que enseñarle cuál era la obra evangélica en esos momentos, porque estaba preparando a sus discípulos. Y nosotros pudiésemos imaginarnos, ¿verdad?, que Jesús se encontraba cansado o agotado físicamente. Y es por eso que Él procuraba pasar al otro lado de este mar de Galilea, quizás para tomarse un descanso, quizás para descansar un poco del bullicio. Pero fíjense lo que dice el versículo 35, que fue la parte que leímos. Dice: pasemos al otro lado. Está asegurando, ¿verdad?, a los discípulos, y le está diciendo: vayamos o crucemos el mar. Aunque seguramente, hermanos, la Escritura dice que despidieron a la multitud, y seguramente los discípulos lo hicieron una vez que nuestro Señor Jesús les dijo a ellos que cruzaran al otro lado. Entonces se encargaron de despedir la multitud, pero el que dio la orden fue el Señor. El que dio la palabra fue nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, hermanos, creo yo que los discípulos se encontraban inmersos o plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Ellos estaban confiados en el Señor, estaban en obediencia al Señor, habían visto muchos milagros. La Escritura nos relata que ellos acababan de terminar una serie de estudios, ¿verdad?, sobre el reino de Dios con el mismo Señor que le llamaban maestro. Aleluya. Y ahora ellos, hermanos, disponían a ir
a la costa oriente del mar de Galilea. Y desde luego siguieron sus indicaciones. Los discípulos obedecieron, ¿verdad?, a la palabra de Dios cuando Él les dijo, vayamos al otro lado. Démonos cuenta, mis hermanos, que ellos estaban haciendo caso. Ellos estaban creyendo al Señor sus instrucciones. Pero el Señor no les dijo que iban a experimentar una tormenta. El Señor no les dijo que iban a pasar por una circunstancia difícil. Y si nosotros imaginamos la escena, hermanos, de lo que acabamos de leer, nos daremos cuenta que fue una tormenta de miedo. Si usted se imagina estar en una barca en la soledad y con esa tormenta donde el barco se hacía para allá y se hacía para acá, quiero imaginar que también nosotros hubiésemos tenido miedo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos comprender que si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros seguimos los caminos del Señor al pie de la letra, obedeciéndole, yo quiero pensar que el Señor no nos libra, hermanos, de que atravesemos por tormentas y por tempestades. Aleluya. Yo creo que es parte del Evangelio, o es parte del propósito de Dios, que cada uno de nosotros vivamos esas tormentas, esas tempestades. Sabemos que el Señor, hermanos, nos da muchos momentos de bonanza, nos da muchos momentos de alegría. Quedamos nosotros contentos con las bendiciones que Dios nos da, pero yo creo que no estamos exentos de vivir experiencias tristes, o no estamos exentos de vivir experiencias amargas o peligrosas inclusive. Pero los que sí podemos, hermanos, estar seguros, como dice la Escritura, el Señor con nosotros está durante su camino. En este camino que nosotros hemos decidido, debemos estar seguros que el Señor está con nosotros. Gloria a Cristo. Yo creo, hermanos, que nada podrá impedir que nosotros lleguemos al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Porque Él estará con nosotros, dice la Escritura. Él estará con nosotros hasta que lleguemos, porque vamos a llegar. Bendito Dios. Si Él dice, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Aleluya. Yo creo que todos deseamos, hermanos, cruzar esta tormenta que estamos viviendo hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que cada uno de nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Dios y creerle para pasar esta tristeza que se está viviendo en el mundo. Porque dice la Escritura que cuando ellos obedecen y empiezan a navegar, se levanta una gran tempestad de viento. Y esa tempestad del viento empieza a hacer una escena triste, una escena de miedo, de terror. Y los apóstoles, hermanos, se asustaron. Y esta situación, hermanos, refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida de nosotros, en la vida del creyente. Nosotros, hermanos, vivimos tiempos de refrigerio espiritual en la presencia de Dios. Aleluya. Pero esos son alterados de repente por las circunstancias de la vida, por periodos de prueba, por periodos de dificultad. Y como vemos en este pasaje, mis hermanos, todo esto es preparado y es dirigido por el mismo Señor. La palabra de Dios no lo dice de esa manera, pero yo puedo percibir que el Señor lo tenía preparado. Nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a levantar esa terrible tempestad. Podemos nosotros estar seguros que el Señor iba a levantar esta tempestad, pero sin embargo, Él les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Y por qué lo hizo? Nos pudiéramos preguntar. ¿Por qué los hace pasar por esa dificultad de temor, de miedo? Porque mire, Él les enseñó las cosas teóricas. Él les enseñaba a creer, Él les enseñaba a confiar. Y ellos veían milagros. Pero tenían que experimentar una crisis. Porque ellos tenían que vivirlo también en la práctica. Aleluya. No solamente es teórico, también es práctico, mis hermanos. Amén. Y sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicar. Habría de haber sido muy interesante poder ver al Señor cómo ocasionaba milagros, sanidades. Seguramente ellos se gozaban y creían y su fe aumentaba. Pero tenían que pasar por una experiencia para poder decir que la verdadera fe estaba puesta en práctica. Así es que, hermanos, yo creo que nosotros creemos en Dios. Vemos sus milagros y vemos sus maravillas. Pero el Señor de repente nos quiere, o es necesario que nosotros pasemos por algunas circunstancias para ser probada nuestra fe. Para que nosotros sigamos confiando en Él y sigamos caminando hacia adelante para cruzar al otro lado y pasar esa crisis.
Llegaba el momento de ponerlo en práctica, hermanos, la enseñanza que Dios les había dado. ¿Tendrían los discípulos esa fe en esa situación que el Señor les estaba conduciendo? Quizás ellos en ese momento se olvidaron de aquellas cosas tan maravillosas que el Señor hacía. Quizás ellos en ese momento se les olvidó que ahí estaba el Maestro. Cuando lo voltearon a ver, se dieron cuenta que estaba dormido, que estaba durmiendo. Dios creía, hermanos, que ellos podían soportarlo. Dios creía y sabía que estaban preparados para enfrentar una situación así, como Dios cree y sabe que nosotros estamos preparados para poder soportar una situación que Él nos ponga. Él nunca nos colocará, hermanos, Él nunca nos pondrá en una situación difícil que nosotros no podamos o que no estemos preparados y no podamos soportar. La palabra de Dios nos enseña que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Aleluya. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande, hermanos, y el versículo 38 nos dice: Jesús estaba en popa durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que el Señor está durmiendo? ¿Cuántas veces nosotros oramos al Señor y pensamos que no nos escucha, que el Señor está apartado de nuestras necesidades? Es importante que nosotros observemos, hermanos, que durante la tempestad Él estaba profundamente dormido en la barca, quizás por su cansancio. Podemos apreciar, ¿verdad?, que en la humanidad de Jesús, después de grandes esfuerzos en esos días, Él estaba cansado, estaba agotado, necesitaba descanso y ya tenía un sueño intenso. Así que ni el rugir de los vientos le molestaba, hermanos. Nosotros, aleluya, a veces no podemos ni dormir porque hay un ruido extraño o hay un ruido y el temor nos asalta nuestra vida y entonces se nos escapa el sueño. El Señor estaba tan a gusto, tan tranquilo y tan seguro que Él iba a cruzar al otro lado junto con sus apóstoles. Por eso no se preocupó y Él se durmió y sabía que no había problema si había una tempestad o si sucedía algo. Él sabía que todo estaba bajo control. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y el descender de la barca que rápidamente se anegaba fueron capaces de despertarle. Yo no entiendo cómo pudo haber dormido después de tanto mover, pero la Biblia dice que Él estaba dormido. Los apóstoles nos menciona la Escritura que ellos le gritaron y le reclamaron. Yo no sé qué fue lo que hicieron. Le gritaron o le reclamaron. El caso es que lo despertaron. Aleluya. Y le cuestionaron al Señor. Le preguntaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en la dificultad o en el desespero vamos al Señor a reclamarle porque no le podemos ver o porque no le podemos sentir? Cuando la tormenta se desencadenó, hermano, con toda furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Aquellos hombres llegaron a desesperarse porque sentían, ¿verdad?, como tales marionetas que eran movidas por esta tempestad. Ellos tenían temor de morir ahogados. Ellos tenían temor de perecer en esos momentos. Pero déjeme decirle, hermanos, que algunos de los apóstoles que iban con Él eran pescadores. Seguramente, hermanos, ellos conocían o ellos sabían que era una tempestad. Seguramente ellos habían experimentado en algún momento alguna dificultad o alguna tormenta. ¿Y qué aprendemos con esto? Que el Señor, hermanos, puso a prueba la fe de ellos en un ámbito de su vida real, de su vida cotidiana. A nosotros, hermanos, las tribulaciones y las pruebas de nuestra vida muestran que somos incapaces de poder resolverlos. Cuando algo se avecina a lo que ahora estamos viviendo, hermanos, nos podemos dar cuenta que no está en nuestra mano resolverlos. Pero a veces creemos que podemos dominar ciertas cosas y que no hay problema, que tenemos la capacidad. Pero cuando verdaderamente nos damos cuenta de la realidad, decimos: oh Señor, necesitamos tu poder, necesitamos tu presencia. Dios, aleluya. Y eso hace o provoca, hermanos, que a nosotros se nos quite todo orgullo, se nos quite toda autosuficiencia,
Aleluya. Y eso debe provocar a que nosotros nos acerquemos más al Señor. ¿Por qué crees, mis hermanos, que cuando las personas entran en problemas, se dan cuenta que ya no tienen solución su matrimonio, se dan cuenta que ya no tiene solución su vida, buscan a Dios? Porque se dan cuenta que no lo pueden lograr, aunque ellos creían que sí podían. Ellos saben que solamente en las manos del Señor se puede resolver su situación. Aleluya. Porque viven esa experiencia. Amén, amén. Lo malo es que después de que el Señor responde, algunos ya no regresan. No buscan a Dios, no le adoran a Dios. Se les olvida que el Señor vino y obró en su vida y resolvió lo que ellos no podían resolver. Por otro lado, mis hermanos, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, dice la Escritura que él estaba durmiendo. ¿Quién podría dormir, hermanos, en medio de una circunstancia así? ¿Sabe quién podría dormir? Solamente aquel que está seguro. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La confianza que él podía tener, hermanos, en que no sucedería nada, era nuestro Señor Jesús. A ellos, a los apóstoles, esto les pareció quizás una actitud irresponsable del Señor Jesús, que estaba dormido y que no se preocupaba por ellos. Por eso es que le despertaron. En medio de esta circunstancia, esta situación, ellos le despertaron. ¿Qué estarían pensando? ¿Cómo podía? Ellos a lo mejor le decían al Señor, o se preguntaban entre ellos, ¿cómo puede estar tan tranquilo este hombre, el maestro? ¿Cómo puede estar durmiendo en medio de la tempestad? Entonces ellos le gritan, le despiertan y le dicen, despiértate, ayúdanos. Yo creo que en algunas ocasiones nosotros, mis hermanos, también atravesamos por situaciones muy difíciles, en las cuales nosotros tenemos la impresión de que Dios no le interesa tu problema, no le interesa mi problema. Es probable que nosotros en estos momentos de dificultad estemos creyendo que el Señor está castigando al mundo y que nos va a llegar a nuestra vida, a nuestra familia, y quizás eso nos atemorice. Pero si la tormenta está, Él está en la barca. El Señor está con nosotros. Yo sé que el Señor vive y Él no nos va a dejar en ningún momento. Nuestro dolor, hermanos, nuestras tristezas son del Señor. Él las cambia, Él las transforma. Es más, a veces tenemos la tentación o el pensamiento como Elías en aquellos tiempos cuando los profetas de Baal le gritaban, ¿no estará dormido tu Dios? Líbrenos que nosotros, hermanos, creamos que nuestro Dios está dormido. Nosotros tenemos un Dios vivo, que Él está en nuestra barca. Aunque Él esté dormido, sabe que las cosas funcionan bien, pero no está dormido ante nuestras situaciones. Él está tranquilo, Él está reposando, sabiendo que no habrá ninguna dificultad. Pedro entendió y enseñó estas cosas en muchas ocasiones. ¿Por qué estamos amedrentados? Así le dijo el Señor a estos hombres. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y les preguntaba porque ya les había enseñado. ¿Cómo no tenéis fe? Parece poco extraño estas preguntas, hermanos. Pero yo creo que aún en estos tiempos peligrosos se pierde la fe, se disminuye la fe. Y claro que iban a estar atemorizados. Ellos seguramente pensaban que un día, que en ese momento iban a morir. ¿Y dónde estaba su fe? Cuando les preguntan, ¿no tenéis fe? Yo no sé qué le respondieron ellos. Pero el viento era peligroso. El momento era peligroso. Y estaban viviendo una crisis. El Señor esperaba, hermanos, que después de tantas manifestaciones de poder como ya las habían visto, esperaba que reaccionaran de una manera diferente. Es probable, hermanos, que el Señor de nosotros espere que reaccionemos de una manera diferente, creyendo en el poder de Dios. Pasemos al otro lado. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pasemos al otro lado. Yo creo que la situación que estamos atravesando, hermanos, no podría ser ni tan grave, no podría ser ni tan no grave de lo que el Señor vivió en la cruz.
Pero Él un día murió por nosotros y derramó su sangre para que nosotros tuviéramos esperanza y salvación. Y aquí estamos ahora creyendo en ese poder de Dios. Debemos admitir pues que el Señor tiene poder y tiene autoridad y que Él hace la obra en nuestras vidas. Cuando Él le reclama al viento y le dice que calme esa tempestad, ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, cuando nosotros acudimos al Señor en oración y les clamamos y les solicitamos, el Señor ordena y el Señor manda y las cosas obedecen. Cuando Él se levanta, hermanos, y calma la tempestad, hay una gran bonanza. Yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, después de pasar cualquier circunstancia difícil, cualquier crisis, viene una bonanza de Dios. Creamos, mis hermanos, en estos momentos difíciles que tenemos a un Dios de poder. Y si esta barca ahora está pasando por dificultad, crea, el Señor está con usted. El Señor está en esta barca. Le damos al Señor gracias, mis hermanos, por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Y yo quiero, hermanos, decirles que sigamos confiando en nuestro Dios poderoso. Tomémonos más fuerte en nuestras manos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y no olvidemos también tomarnos de la mano de nuestro Dios y sigamos adelante. Le damos al Señor gracias porque Él es bueno, mis hermanos, y que el Señor sea el que siga obrando en nuestras vidas y se siga manifestando con poder. Alabado sea tu nombre. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a terminar con esta predicación, con esta transmisión. Y yo deseo que el Señor bendiga sus vidas siempre, en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, gracias, porque eres bueno y misericordioso. Porque yo sé, Cristo poderoso, que tú eres el que estás en medio de cualquier circunstancia y de cualquier dificultad. Hoy no nos podemos reunir, Señor, en el templo, pero estamos adorándote, estamos buscando tu presencia. Seguimos, Señor Jesucristo, confiando en ti. Y si hay tormenta, si hay tempestad, si el viento se embravece, ahí estás tú con nosotros, Señor Jesús. Oh Padre eterno, lo creemos y te rogamos que nos des esa paz que necesitamos ahora, en este momento. Gracias, Cristo poderoso, porque eres bueno y porque eres misericordioso. Alabado sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, mi deseo es que el Señor bendiga sus vidas, que donde quiera que usted se encuentre, no olvide de adorar a Dios. Búsquele en su intimidad, vaya a su recámara y donde quiera que usted esté, haga una oración de fe, creyendo en el poder de Dios. Gloria a su nombre. Voy a recitar, hermanos, el texto que acostumbramos a decir después de que se termina cada vez que tenemos un culto. Se encuentra en Isaías 41:10, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No te olvides de mis palabras. Guárdalos en tu corazón y aseguras vida, paz y esperanza. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios los guarde siempre. Amén.